Conversaciones en el pasillo. Conversaciones en el pasillo. Un espacio de la Cátedra de Política Educativa de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más. El último episodio de las conversaciones en el pasillo de lo que sería esta primera temporada, ¿no? Así que creo que bueno, fue una propuesta que se nos ocurrió hacer en el marco de varias cuestiones, ¿no? Por un lado, de tratar de construir encuentros en el marco de la virtualidad que nos irrumpió. Y al mismo tiempo se nos dio la posibilidad, la oportunidad de charlar con gente que nos interesaba charlar, que la posibilidad de la distancia y los tiempos casi nunca nos lo permitían, con gente con la cual estamos de acuerdo, con gente con la cual no estamos de acuerdo, pero eso no era lo importante, sino lo importante era que fuimos a tratar de contactar gente y personas que nos hagan pensar, ¿no? Esa era un poco la idea de las conversaciones en el pasillo. Bueno, que muchas han quedado guardadas, editadas y están a disposición de, de todos y todas, también para utilizarlas, también como algún dispositivo pedagógico, ¿no? Puede ser eso posible también. Bueno, después estábamos ahí pensando en el aire un poco, pero cómo darle continuidad a esto ya en otro marco, o entendemos en otro marco o en otro contexto, así que ahí se nos irán ocurriendo posibilidades para seguir contactando gente con la cual nos interesa charlar, sobre todo nos interesa ver por dónde están pensando cosas que nosotros y nosotras no estamos haciendo eso. Así que bueno, esa era un poco la propuesta y se cierra, creo que con este lujo que nos damos de poder charlar con Raúl, lo tenemos en la cátedra, lo tenemos en la bibliografía, ustedes lo tienen ahí para leerlo. Bueno, atacando alguno de los planos que suele atacar Raúl, pero que para nosotros ese texto sigue teniendo vigencia. Recuerdo, mientras se van conectando, recuerdo, y también de ahí le pregunto a los compañeros, recuerdo que era un texto que generaba enojo en algún momento, generaba enojo sobre todo porque se ponía a discutir. Ahí lo vemos a Raúl. Ahí, ¿cómo andas, Raúl? Eh, bueno, ahí veníamos contando un poco, contábamos que en algún momento tu texto, que tenemos en la bibliografía, ¿qué hace Raúl? ¿Cómo va? Ahí. ¿Qué Bueno, texto es, Juli? Política y miseria. Ya. El que te editó La Vaca, me acuerdo no, digo, recuerdo que ni bien lo leímos, dijimos, vamos a poner esto en la bibliografía, sobre todo para dar una discusión en ese momento a los estados progresistas, ¿no? Y ahí yo recordaba cuando preparaba un poco por dónde entrar en esta conversación, que generaba mucho enojo el texto, porque se sentía como una crítica, ¿no? a la buena voluntad de los estados progresistas que iban haciendo lo que podían en un contexto donde los estados progresistas estaban mucho menos quizás en discusión y en crisis de lo que después fue derivando. Así que nada, en ese sentido recordaba un poco eso, que lo tienen ahí los compañeros y las compañeras estudiantes para leerlo. Vamos a andar por ahí en alguna de las dimensiones que se me ocurrían charlar con vos, Raúl, un poco en lo que tiene que ver con el devenir de los estados progresistas, las políticas públicas y cómo los estados
se fueron relacionando con los movimientos sociales, pero si ya estamos, podemos ir dando la presentación oficial, digamos, para comenzar esta conversación. Primero es agradecerte Raúl, un montón por la buena voluntad, hacerte el tiempo de charlar un rato con nosotros. Enseguida la respuesta fue positiva, afirmativa, cosa que a mí por lo menos me dejó muy contento y a los compañeros también, la verdad. Así que gracias por eso, Raúl. Y siempre hacemos esto de que quien se asoma a charlar con nosotros y nosotras, bueno, se presenta como quiere, ¿no? No andamos ahí cargándole ahí una, una entidad que no quiera. Así que Raúl, si querés ahí presentarte hoy, en estos días, ¿cómo te gustaría que te presenten? Bueno, hola, buenas tardes. Se escucha bien, ¿no? Supongo. Perfecto. No, yo soy periodista, educador popular, a veces soy docente, soy militante social, soy adherente de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Yo qué sé qué más soy, no sé muy bien qué soy, pero bueno, ahí ando. En todo caso, gracias por invitarme a este intercambio. Para mí es un gusto intercambiar, escuchar, aprender, decir cosas y eso. Bueno, Oye, dale. yo quiero señalar, además de agradecerte, Raúl, por supuesto, la presencia, quiero comentar, compartir con vos y con los estudiantes una pequeña anécdota. En el año 97, bien digo, mi hijo tenía 8 años y me quería hacer un regalo sorpresa y no sabía qué regalo hacerme. Entonces, con la complicidad de su mamá, fueron a la librería, sabiendo mis debilidades, y le pidieron a Julián, mi hijo, le pidió al librero, le dijo: recomendame un libro para regalarle a mi papá. Y el librero, que es librero, no es un vendedor de libros, sino es librero, le dio un libro que se llama Los arroyos cuando bajan. Y pocas veces, es de Raúl ese libro, lo escribió en el año 95. Y pocas veces leí un libro tan bello sobre el zapatismo, además del rigor que pueda tener, tan bello sobre el zapatismo como Los arroyos cuando bajan, que ocupa un lugar de privilegio en mi biblioteca. No solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Raúl es un gran escritor. Y en el gusto de quien habla, para mí eso no es un valor menor. Porque escribir finalmente también es, en un periodista como Raúl y en cualquier otro, un ejercicio de comunicación. Y cuando la comunicación está rodeada de rigor informativo y de belleza estética, entonces uno se emborracha más fácil. Y ahí la borrachera dura todavía, así que quería compartir eso. Gracias, Raúl, y dale, Juli, nomás. Y Dale. Quizás no Gracias sean todas a vos, Carlos. Quizás no sean todas flores, no, las que vamos a tratar de dialogar, a ver si podemos forzar un poco el pensamiento de lo que venimos pensando como cátedra también. Bueno, a la hora de pensar un poco los pasajes por donde podíamos entablar una conversación con vos, Raúl, se me ocurrían como 3 columnas, las cuales se van a estar como todo el tiempo tocando, pero en unas 3 columnas como que se llenarían de, por un lado, los movimientos sociales, las organizaciones sociales, lo que podríamos llamar la política desde abajo. En otra de las columnas, las caracterizaciones a los estados o la caracterización del Estado y sus políticas públicas. Y una tercera columna que me parece que hoy además puede tener mayor vigencia, que tiene que ver con las fuerzas de derecha, por decirlo así, o fuerzas reaccionarias que van irrumpiendo con
con mayor fuerza, dinamismo, innovación en la política social, en la política de arriba, pero también de abajo. Así que como para ir dando como forma, para ir intercambiando estas tres columnas, arranco por la política desde abajo, y un poco al contrario de lo que solemos hacer en la cátedra, que dejamos las alternativas, las experiencias posibles al final, como si llegaríamos a esas experiencias o a esa lectura de experiencias con una acabada mirada de la realidad. Así que vamos a arrancar al revés, vamos con las políticas desde abajo. Y varias preguntas. Una primera es más, si se quiere, conceptual, que tiene que ver con cómo denominar, digamos, a esas experiencias. Vos creo que te vas quedando con la idea de los movimientos sociales, pero que también son movimientos de resistencia, organizaciones sociales, movimientos horizontales. También aparece la idea de las fuerzas contrahegemónicas o los poderes contrahegemónicos. Conceptualmente, digamos, con qué categoría te vas quedando en tu propia experiencia, en el propio devenir de eso, y dónde estás poniendo el ojo hoy, si es que aparecen algunos elementos novedosos para ir poniendo ese ojo. Bueno, yo he ido cambiando. A esta altura es una ensalada, porque me gusta el concepto de Wallerstein de movimientos antisistémicos. Él lo creó, ese movimiento, hace mucho tiempo, ese concepto. Me gusta la idea de movimientos sociales, me parece interesante, porque existen movimientos sociales y porque la sociología europea y norteamericana ha trabajado mucho este tema, y me parece que es muy interesante. Yo lo que sí planteé más o menos por allá, por el periodo del 19 y 20, de la revuelta argentina, que esto de movimientos sociales me parecía que no alcanzaba para dar cuenta de lo que estaba sucediendo en sobre todo en los movimientos territorializados, y particularmente entre los pueblos originarios, entre los pueblos negros y campesinos, y en algunas periferias urbanas, donde el territorio, si ustedes se fijan en la idea de territorio, en el norte, en la sociología del norte, no aparece, porque el único territorio que se visualiza es el del Estado, ¿verdad? No hay movimientos, por lo menos no había, ahora empieza a haber, después de la crisis del 2008, movimientos fuertemente territorializados. Entonces ahí se me ocurrió decir sociedades como sociedades otras, en realidad relaciones sociales en movimiento, porque siguiendo a Zavaleta, vivimos en sociedades abigarradas, donde no hay una relación social, o a Quijano, ¿no? Una relación social única, sino diversidad de relaciones sociales, en algunos casos muy entreveradas, ¿verdad? O que, por decirlo de algún modo, una persona a lo largo del día puede atravesar por una relación social salarial, hasta una relación de tipo de informalidad sin salario, con familiares o amigos o vecinos, y luego en relaciones de reciprocidad o de ayuda mutua u otro tipo, ¿verdad? Entonces hablé de sociedades en movimiento. En el mismo periodo, Luis Tapia, un sociólogo boliviano, habla de movimientos societales, ¿verdad? Como trozos de la sociedad que se ponen en movimiento. Álvaro García también iba por ahí en algún momento, y Aníbal Quijano, ¿no? Donde habla de movimientos. Rita Segato lo explica mejor, porque Aníbal era un poco así críptico a veces, y Rita dice claramente, son como capas tectónicas de la sociedad que se ponen en movimiento. Entonces yo trabajé un buen tiempo con esta idea de movimientos, de sociedades en movimiento, y me pasó algo muy curioso. Estaba en Apurímac, en una provincia lindante con Cusco, en una universidad que se llama Bartolina Sisa, que la crearon hace 10 años nomás, porque las vendedoras ambulantes
presionaron al Estado para que crearan una universidad, Abancay, esta ciudad, una ciudad de 100.000 habitantes, chica, ¿no? Para que sus hijas no tuvieran que irse a Cusco o a Lima, ¿verdad? Sus hijos e hijas. Entonces una universidad muy joven, muy interesante, y una chica muy joven también, recién recibida de socióloga, Caterine, se llama Caterine Mamani. Yo le planteaba estas dudas y me dice, profesor, me dice eso, joven así bien butanguero, me dice, ¿y por qué mejor no hablar de pueblos en movimiento? Y me gustó, claro, ellos hablan desde el lugar quechua, ¿verdad? De pueblos quechuas. Y entonces habló de pueblos en movimiento y me gustó mucho esa, y ahora la estoy usando con los debidos créditos. ¿Y dónde pongo el ojo? Mirá, siempre hemos puesto el ojo mucho en la política de arriba, ¿no? En el escenario político, o en la parte aquella de los movimientos que más nos resuena, ¿verdad? El discurso del dirigente, ese tipo de cosas, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Pero ahora estoy poniendo más el ojo en los procesos menos visibles, en los más subterráneos, en lo que menos se ve, en aquellos procesos de larga duración, porque también uno puso el ojo mucho en los eventos, ¿verdad? En el 19 y 20, en la revuelta chilena ahora, en la colombiana, en la guerra del gas, en la guerra del agua, y son eventos importantes, pero yo creo que a veces los procesos menos visibles, los más subterráneos, es en donde yo estoy poniendo más el ojo últimamente. ¿Y tenés ahí algún ejemplo para tirar sobre eso? Tiro. Mira, en el norte del Perú se ha formado hace 5 años lo que llama Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis, que es un pueblo de 15.000 habitantes que viven en torno a los ríos, pescadores. Bueno, tienen su radio, su parlamento, su periódico, es un gobierno. Y recientemente se formó el Gobierno Territorial de la Nación Shipibo, que ya son muchos más, son 70.000 habitantes. Para ponerte 2 titulares así, ¿no? Y después ahora estoy hablando con antropólogos brasileños que sostienen que hay 12 procesos de formación de autonomías en la selva, en la Amazonía brasileña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como el Estado, la Constitución obliga al Estado a demarcar las tierras indígenas, pero cuando el Estado no lo hace, los pueblos, y son decenas de pueblos, van creando sus procesos autónomos, con guardias indígenas, ¿verdad? La existencia de una guardia indígena allí en el norte, en el impenetrable Chaco, existió la Guardia Guayec, ¿verdad? Que, bueno, se desarmó, por lo menos formalmente dijo que ya, porque la presión de los terratenientes era muy fuerte, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que eso no va a seguir en un proceso menos visible, ¿verdad? Menos sí, ostensible, ¿verdad? Menos desafiante. Y como esos procesos que te digo hay un montón, sí. Ahora estoy muy vinculado a un proceso brasileño que se llama Teia dos Povos, que quiere decir red de pueblos, que tienen su página, y la cantidad de recuperaciones de tierra. Es una alianza entre sin tierras, pero no el aparato de los sin tierras, acampamentos sin tierra, quilombolas, o sea, pueblos negros, e indígenas. Entonces están en procesos muy amplios de recuperación de tierras, y en ese tipo de procesos voy poniendo el ojo. Un segundo. Dale. Agus, ¿ya? Pero apagala. Que si me iba a quemar la comida, ¿viste? Estás a punto de comer. No, ya comí, estaba haciendo para la noche. Bien. Y digo, la aprendí, me había olvidado de que la había aprendido y le dije ahora a mi hijo que la apagara. Bueno, no interrumpo, en eso estaba más o menos. Perfecto. La pregunta ahí entonces que sigue está relacionada un poco al tiempo y a los ciclos de lucha. Ahí Carlos hablaba de los arroyos cuando bajan, te declaraste miembro de la Sexta.
hay un ciclo que podríamos decir, ¿no? El 94 con la irrupción zapatista como que es el parto de una nueva historia. Podríamos pensar una nueva forma de pensar la política, pensar la revolución, pensar las rebeliones, los movimientos. Y eso es de alguna manera un contagio que se va desarrollando, ¿no? En distintos lugares del continente. Venezuela 99, 2001 ya hablaste, Bolivia luego, Brasil con los sin techo, sin tierra. De alguna manera es un ciclo probablemente interrumpido, probablemente no sé cómo lo ves esto, ya con fuerzas que reaccionan ante eso, estados progresistas que caen, digamos. Y aparece una nueva oleada, si también se puede pensar así. Entiendo que Álvaro García Linera habla de oleadas o está hablando de eso. Ecuador, Chile, Colombia, como especie de nuevos estallidos que se van dando, que son muy, muy recientes, todos puestos como ciclos abiertos. Bueno, ¿cómo estás viendo esto? Si estamos hablando de un mismo ciclo en continuidad, estamos hablando de probablemente distintos ciclos dentro de una etapa histórica. ¿Tenés algo Bueno, mirado se ahí? podría haber hablado de ciclos, de hecho hablamos de ciclos muchas veces. El concepto de ciclo de protesta pertenece a un sociólogo estadounidense que se llama Sidney Tarrow, ¿verdad? Y es un concepto interesante. El tema con los ciclos es que, ya llevamos 32 años del Caracazo, del 89, y lo que hemos visto es una repetición permanente de grandes estallidos populares, ¿verdad? En general sin convocatoria, y luego la destitución de gobiernos y la reconstitución de la gobernabilidad por vía electoral. Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Venezuela, etcétera, han sido los procesos más conocidos. Ahora se va a ver qué pasa con Colombia, ¿verdad? Donde para mí, de todos los estallidos, fue el más importante porque duró 3 meses, ¿verdad? Con 25 puntos de resistencia en Cali, con un montón de situaciones muy interesantes. Entonces ya la novedad ya no existe, porque si vos decís que empezó hace 30 años y hay una regularidad de grandes levantamientos o insurrecciones o estallidos, como le quiera llamar, y una reconstitución de la gobernabilidad neoliberal, además, porque en ninguno de esos procesos se ha destituido el extractivismo, en ninguno, ni en Venezuela. Entonces vos tenés que, ya eso pasa a ser una constante, ¿verdad? Casi algo estructural. Yo ya le perdí interés a eso. Entonces, me interesan situaciones como la siguiente, preguntas. ¿Cómo han pasado los zapatistas de 5 caracoles a 12? ¿Qué pasó ahí en el medio? ¿O qué ha pasado en Chile para que después de un levantamiento estudiantil de los pingüinos, de la resistencia mapuche, de las feministas, 2015 en adelante, ni una menos, pase a este levantamiento de octubre de 2019? ¿O qué ha pasado en Colombia para que se dé el proceso que se dio, que podríamos hablar horas de este proceso colombiano, pero que tiene una riqueza impresionante y que su núcleo es la Guardia Indígena NASA, ¿verdad? Que es la Guardia Indígena de América Latina. Esos procesos me interesan, la construcción capilar, no visible, pero no porque ellos se escondan, porque realmente no les damos bola, ¿verdad? Por suerte los medios no les dan bola, si no estarían en otro lugar. Porque me parece que ahí es donde están. Te voy a poner un ejemplo de ahora. En este momento hay 28 grupos de 4, 5, 6 zapatistas recorriendo Europa, ¿verdad? Ya harán un balance, pero han sido 1000 grupos los que los han invitado. Yo conozco algunos, una pequeña minoría, y estoy hablando con ellos, y han tenido en 3 meses por 28 cientos de reuniones con pequeños grupos. A mí me interesa, y es lo que estoy pidiéndoles, poner el oído ahí y decir, bueno, ¿esto les dejó algo? ¿Esto les aportó algo a unos y a otros? Lo que pasa es que las mujeres indígenas no me van a dar bola. En cambio, los estudiantes universitarios de Europa sí te cuentan. Lo cual no es una crítica,
¿no? Para nada. Entonces, esos procesos me interesan. Alguien decía, por acá tengo un libro que decía, fíjate vos que este es un libro hecho en Bolivia. Se llama La revolución antes de la revolución. ¿Lo ves el título? ¿Lo ven? Sí, 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 sí. Yo no sé quién lo escribió, Laura Gotkovics. O sea, ¿qué hizo posible la revolución? Los microcambios, yo no sé, no puedo, no tengo una teoría de eso, pero eso es lo que hoy me está interesando más. Porque sí pude descifrar, y ese es el libro que vos mencionás, cómo la potencia plebeya, la potencia de abajo, fue desarticulada por los progresismos. Hoy estamos en condiciones de descifrar eso, ¿verdad? Desarticulada o canalizada o domesticada o llevada hacia un lugar determinado, ¿verdad? Que en general es la gobernabilidad. Entonces, me parece que falta lo otro, ¿no? Investigar, bueno, cómo se llega a eso, ¿no? ¿Cómo se llega al 19 y 20? Sí, ahí la consigna chilena no son 30 pesos, son 30 años, me parece que también figura Claro. lo que venís diciendo. Entonces ahí aprovecho y te meto con una de las dimensiones que me interesaban, que tiene que ver con lo estratégico, si todavía sigue teniendo valor esta palabra, digamos, en los análisis para vos. Pero te llevo a uno de tus libros, Dispersar el Poder, que trabajabas el caso boliviano, pero trabajabas una hipótesis estratégica, por decir de alguna manera, relacionada con, de alguna manera, con una idea de poder que tenía que ser construido, desarrollado, y no miraba la idea de la toma del poder. Vos me corregirás si estoy haciendo, lo estoy planteando para que se pueda comprender, pero estaba claro que discutía con la tesis de la toma del poder, ¿no es cierto? Discutía con esa tesis claramente. Si mal no recuerdo, es un libro 2006, previo desarrollo de las guerras por el agua, por el gas y de la asunción del gobierno del movimiento al socialismo. Pero bueno, con el devenir de un poco del proceso boliviano, si se quiere hasta el día de hoy, bueno, cómo seguir jugando esa hipótesis, si es que tiene todavía este valor. Entiendo que por lo que venís diciendo, sí, pero probablemente actualizada, o podemos pensar, o a vos se te ocurre pensar algo del agotamiento de esa hipótesis como tal, y nuevas formas de pensar el poder. Sí, yo creo que hoy digo, ¿no? A mí me fascinó mucho la capacidad indígena, aymara sobre todo, de desarticular un poder centralizado, ¿verdad? A través de muchos mecanismos, la rotación en la comunidad, los usos y costumbres, la forma destituyente de mecanismos como la multiplicación de barricadas, no la barricada única, sino sembrar piedras durante kilómetros, que eso solo lo pueden hacer muchas comunidades juntas, en fin, mecanismos de dispersión del poder. Ahora, lo que hoy pienso es que son necesarias las dos instancias, ¿verdad? Hay una instancia en la cual un poder, no solo el poder externo que te va a aplastar, también el poder interno que puede terminar vía estalinismo o vía como quieras, por configurar un poder que destruye la potencia creativa, pero a su vez hacen falta mecanismos de centralización no permanentes ni una centralización encima de, que entonces es un poder sobre, ¿verdad? Una burocracia civil o militar. Ayer justo, porque yo durante la pandemia me integré a un colectivo que se llama Universidad Trashumante, ahí en Argentina, y ayer hablaba con los compas, y claro, porque los más jóvenes son muy reacios a esta idea de poder, ¿no? Que poder siempre existe, por otro lado. Entonces yo les decía, cuando el Titanic se está hundiendo, en ese momento, vos no podés hacer una asamblea
para ver qué hay que hacer. Ahí tiene que haber un equipo ya experimentado que diga a los botes, y los botes están allá y se ponen en fila, porque si no va a ser un caos. Entonces tiene que ser un poder legítimo, emanado de lo colectivo y subordinado a lo colectivo, un mandar obedeciendo, digamos, Mandar pero obedeciendo. que ya haya un consenso de que ese poder vertical y jerárquico, que no lo queremos como algo permanente ni como la forma habitual de poder, yo defiendo una forma comunal, circular, rotativa de poder, pero no puede ser la única. O sea, eso tiene que moverse y tienen que existir otras instancias. Después está la discusión cómo dialogan entre sí esas distintas formas de poder y cuándo se utiliza una y cuándo se utiliza otra. Evidentemente, para consensuar una decisión estratégica, como decís vos, declararle la guerra al Estado o retirarnos de tal lugar, evidentemente hay que hacer una consulta amplia, con mucho tiempo, muy democrática, pero para actuar en la urgencia es necesaria otra forma, ¿verdad? Entonces, esas formas, cómo cambian los NASA del Cauca, porque estamos muy acostumbrados a los ejemplos zapatistas, y eso no está bueno, porque parecería que son el único, pero los NASA del Cauca, del Consejo Regional Indígena del Cauca, dicen, cuando es necesario, todos somos guardias. La guardia es una estructura disciplinada, firme, ¿no? Está llena de mujeres, de personas de la tercera edad, de niñas, de niños, pero una estructura, ¿verdad? Con un coordinador o coordinadora, etc. Disciplinada. Sí. Ahora, cuando hay una situación de emergencia, todos somos guardias, porque es la comunidad que se convierte en una pirámide, digamos, ¿no? Entonces, a mí esos tránsitos de una forma de poder a otra me parecen necesarios, me parecen ricos, y me parece que es necesario también trabajarlo. Yo diría que, mirá lo que te voy a decir, yo diría que una forma de poder de ese tipo, como la que estoy diciendo, jerárquica, también tiene que ver con los cuidados. Hoy que se habla mucho de los cuidados, ¿verdad? Porque si se hunde el Titanic, hacer una asamblea no tiene nada que ver con los cuidados, ¿verdad? Es un delirio. Pero hay muchos jóvenes y jóvenes que no van a admitir, no, acá hay que, ¿no? Hay que aceptar, porque la horizontalidad es sagrada. No, la horizontalidad es buena para ciertas cosas. Yo antes pensaba que era lo fundamental, ahora no lo pienso. Pero para todas no puede ser. Es como si vos decís, voy a tomar sopa con un tenedor. No, el tenedor sirve para otra cosa. La cuchara es para la sopa. Y si querés cortar algo duro con una cuchara, no vas a poder. Un cuchillo. Pienso en las tareas de autodefensa, sobre todo, ¿no? Claro, ahí me parece que eso se pone bastante en juego con una estructura que tiene que ser una estructura disciplinada. Bueno, está interesante. Perdón, ibas a decir algo y te interrumpí. No, nada. Era secundario. Bueno, no, buenísimo. Y ahí entonces nos metemos un poco quizás a ese momento no tanto para traer el libro a la escena, pero sí para el agua que circuló debajo de los puentes, sobre el papel de los estados progresistas, las políticas públicas. Vos lo dijiste, lo anticipás de alguna manera en el libro, o lo decís en el libro, y de alguna manera hoy lo podemos como confirmar. Ninguno de los ciclos progresistas de los gobiernos de estados, en los países donde se pudieron instalar, terminó con el extractivismo, sino que quedó dependiente, digamos, también de ese extractivismo. Ahí ponés como algunos elementos que a nosotros nos parecen fundamentales, y esto sirve también para estudiantes, para recargar un poco la idea que tenemos. Esta idea que el combate a la pobreza es una dinámica que que los gobiernos de todos los estilos, digamos, lo sostienen, más allá de los mandatos del Banco Mundial, de los organismos internacionales. Y ahí figura el problema de que, por lo tanto, se esconde la riqueza, se esconde el problema de la concentración, del formato de la acumulación.
Y que esas políticas públicas que van desarrollando muchos de los gobiernos progresistas, pero luego después vimos que no solo los gobiernos progresistas desarrollan esas políticas, que son políticas, bueno, que son políticas de participación a la sociedad, políticas para las cooperativas, más focalizadas, más universales, bueno, ese puede ser también un debate. Y creo, si mal no recuerdo, cuando se da el proceso de destitución de Dilma en Brasil, vos también agregás la cuestión del consumo, ¿no? Como de alguna manera los gobiernos progresistas habían habían construido su propio monstruo, vos sabías, creo que era una figura parecida a esa, la que decías, de que, bueno, el progreso estaba atado, el progreso, digamos, que esos gobiernos ponían en juego estaba atado a la idea del consumo, consumir más, ¿no? Y que cuando ese consumo está en peligro, bueno, prefiero un gobierno de derecha que me cuide esa posibilidad de seguir consumiendo. Bueno, del momento en que escribiste el libro hasta acá, ¿qué cosas podemos agregar a eso y cuánto pensás que todavía está en juego para explicar lo que hoy sobre todo está pasando en el continente? Mira, yo escribí ese libro a partir de una perplejidad total. Hasta 2004 gobernó la derecha en Uruguay. Y yo hasta 2004 iba a barrios de la periferia de Montevideo, en concreto a algunos barrios, donde tenía amigos y donde veía un trabajo interesante, barrios de asentamientos, ¿verdad? De villas. Sube el gobierno de Tabaré Vázquez en marzo de 2005 y yo en abril o mayo vuelvo a este lugar y me encuentro con una asamblea que me dejó de cara, así, ¿no? Eran los militantes del barrio y algunos vecinos y unas chicas y chicos de ONGs en la asamblea opinando y levantando la mano cuando había que votar. Y ahí me puedo decir, pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo tan rápido? ¿Qué pasó? Yo no entendía. Entonces me decían, no, trabajan para el Ministerio de Desarrollo Social, eran de ONGs, y como son tan comprometidos y comprometidas con el barrio, nosotros las dejamos participar y votar, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ahí eso me llevó hacia atrás a los periodos, al gobierno de Menem, que ya había políticas focalizadas, y más atrás a Robert McNamara, ¿verdad? A la postrimería de la guerra de Vietnam, cuando McNamara dice, con armas no se gana una guerra. Y ahí inventa el combate de la pobreza, que es su política en el Banco Mundial. A mí me impresionó mucho el personaje McNamara, ¿no? Digamos que es un Lenin del sistema, ¿verdad? Claro, el tipo fue presidente de la Ford, el primer presidente que no era de la familia Ford, fue ministro de guerra, de defensa, cuando la guerra de Vietnam, nada menos, y luego fue durante más de 10 años presidente del Banco Mundial y le dio una vuelta al Banco Mundial. Lo convirtió en el principal think tank del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, las políticas sociales que a mí también me impresionó mucho un libro de Alicia Kirchner, La Bisagra, que dice cosas muy claras, no engaña a nadie, porque no tiene esa característica, más allá viene del cristianismo, ¿por qué va a mentir? Alicia Kirchner cuando era ministra de Desarrollo Social en Argentina, o previo a eso, pero fue ministra de Desarrollo Social. Previo a eso, ella trabajó con Daniel Arroyo, claro. Daniel Arroyo estaba en Buenos Aires, ella estuvo en el ministerio efectivamente, pero este libro es muy temprano, es del 2007, 2008, ¿verdad? Yo no sé si ya había estado en el ministerio, pero ella ve muy claro cómo articular el movimiento social con el Estado, con las políticas sociales. Y esa es la virtud de su trabajo, ¿verdad? Ella dice, los funcionarios del Ministerio de Desarrollo tienen que ser los mejores militantes territoriales. O sea, no está diciendo hay que elegirlos por su expertise o por su no sé qué, no. Los mejores militantes sociales, los más comprometidos. Y después yo creo que en la segunda década del 2000, en Argentina del 2011 en adelante, después del Parque Indoamericano, en Brasil, después ya del segundo gobierno Lula y los gobiernos de Dilma, esto se va sofisticando cada vez más. Hasta que uno encuentra, por ejemplo, en Brasil, pasó en otros lados también, pero pongo el caso de Brasil, que está muy estudiado, vos recibías el plan Bolsa Familia, que es un dinero que el Estado mete
¿dónde lo mete? No te lo dan como al principio, ibas vos al puntero o a la ventanilla y te daban la guita. Tenés que abrir una cuenta en el banco te da una tarjeta y vos con esa tarjeta sacás dinero, lo que te pone el plan o la asignación universal por hijo. Ahora, con esa tarjeta también podías ir a la tienda de electrodomésticos y comprarte una moto, o un televisor plasma, o una heladera, o lo que fuera. Entonces, Leda Paulani es una... No es Leda Paulani, es una economista socialista brasileña. Dice, lo que el PT hizo fue la integración a través del consumo, que pasó en Argentina, pero ahí hay trabajos muy sólidos. Después yo hice otro libro con Decio Machado, que es Cambiar el mundo desde arriba. Entonces ahí accedimos a unos trabajos de Brasil bien interesantes, donde explica cómo se da la integración a través del consumo. Entonces vos ves en el 30% más bajo de la sociedad, antes del gobierno Lula, el 5%, ponele, ¿no?, tenían tarjeta de crédito o tarjeta de banco. Al final del gobierno Lula, el 40% lo tiene. Por eso la banca le va tan bien en esos gobiernos. Entonces es la integración a través del consumo. Por supuesto, las políticas sociales, la integración a través del consumo, dejó de ser una política progresista y hoy es una política universal, porque se ha demostrado exitosa. Bolsonaro no terminó, bueno, ahora hizo un cambio, pero Bolsonaro no terminó con el Bolsa Familia, le cambió algunas cosas. Tampoco el Bolsa Familia empezó con Lula, aunque sí empezó el nombre, empezó con Fernando Henrique. Entonces lo que quiero decir es que estas políticas son, Foucault mediante, una de las claves de la gobernabilidad. No hay gobernabilidad sin políticas de este tipo, que después se perfeccionan más y son las políticas de la agenda de derechos, ¿verdad? Que es las políticas LGTB, de matrimonio igualitario, de aborto, que aquí hay un problema que capaz que me meto en un lío bárbaro ahora, pero las políticas de la agenda de derechos, que son desde abajo demandas ultra legítimas de los trans, de los colectivos trans o de las personas trans, de gays, lesbianas, etcétera, y de las personas de la lucha por el aborto, es absolutamente legítimo, pero desde arriba es una forma de enganchar, ¿verdad? Y de hecho, una vez que se han aprobado esas agendas, los movimientos se han debilitado mucho, porque arriba estaban dispuestas a integrarlos con la condición de que no hubiera, de desarticular el movimiento, ¿verdad? Bueno. Entonces, esto llega a situaciones realmente tremendas, ¿no? Me parece que ahí está buenísimo, porque tenía relación con lo que venía y me interesaba preguntarte, en eso de las relaciones, cómo los movimientos sociales, genéricamente llamados, se relacionan con los estados, y a partir de eso, vos en ese momento me parecía que eras más tajante, probablemente lo sigas siendo, lo de tajante va por mi cuenta, digamos, pero como una especie de dilema que tenían los movimientos sociales relacionados a participar de esas políticas, era una especie de cooptación o ser integrados; no participar, podían caer en un planteo o en una situación de aislamiento, ¿no? Bueno, aparece o es el zapatismo un faro, si se quiere, de nada con el Estado, pero aparecen otros movimientos, o hay otros movimientos, que quizás pudieron ir resolviendo más inteligentemente esas tensiones con el Estado, pero me parece que es la apertura de un dilema que van teniendo esos movimientos que bueno, no sé cómo vos lo fuiste viendo, o lo estás viendo, y creo que es uno de los problemas más actuales y más interesantes para pensar, por la supervivencia, digamos, de que esos derechos sigan sosteniéndose, conquistándose, pero también me parece atenta, digamos, contra esa línea de la autoorganización, de la propia fuerza, digamos, de muchos movimientos. Bueno, ahí queda planteado un poco el problema que también nosotros nos preguntamos. Uno de los temas más complejos que hay hoy,
porque no se puede resolver en blanco y negro. Los zapatistas no reciben nada del Estado, pero tienen una solidaridad internacional muy importante. Si uno va a territorio zapatista, ustedes verán camiones, camionetas, ecógrafos, salas quirúrgicas, equipos de cada comunidad tiene un equipo de sonido. No sé si alguno de ustedes ha estado allá. Y eso viene de la solidaridad nacional e internacional, que se la han trabajado muy bien, que lo que quieras, pero no reciben. Ahora, yo hace 4 años, 2017 o 18, ya no me acuerdo, estuve en Paraná, en un parque nacional, en un encuentro con movimientos. Estaba Pueblos Fumigados, estaba, bueno, el grupo de Berseñazzi de Rosario, había un montón de colectivos pequeños, pero eran 30, ¿no? Entonces, todos se definían autónomos, todos, y todos recibían fondos del Estado. Entonces yo ahí, y lo escribí, ¿no? Escribí varios artículos sobre eso, ahí dije, bueno, primero, la autonomía no puede ser una declaración, solamente soy autónomo y punto, y ya soy, pero la autonomía tiene grises, ¿verdad? Si yo recibo guita del Estado, guita o apoyo o proyecto, lo que sea, ya automáticamente dejo de ser autónomo, ¿verdad? Estos días en el grupo de la Transhumante lo estamos discutiendo. Ajá. Porque nos relacionamos con grupos autónomos. Entonces, Ana, una que es carretera, que recoge cartonera del barrio 12 de Julio, te dice, pero yo recibo dinero del Estado, o sea, un subsidio. Y que le vas a decir que entonces ella no es autónoma, No, ¿verdad? O el colectivo que hace ese laburo. Entonces yo creo que ahí implica una vuelta un poco más, ¿verdad? Yo creo que hay que, o sea, lo que no puede haber es un corte abstracto, general, hecho desde arriba por nosotros, o sea, porque es desde arriba, y tiene que ser más profunda. Es un proceso, ¿verdad?, de conocer. Hay muchos colectivos, y vos lo habrás visto con muchos grupos piqueteros, que han dejado la autonomía en el camino hace mucho tiempo. Ahora, hay muchos grises, ¿verdad? Hay muchos grupos que reciben guita del Estado, pero tienen un margen. Ahora, si además de recibir guita del Estado, tenés un cargo en el ministerio, tenés una cuota de poder, tenés dirigentes que sigan, bueno, ahí ya estás en otro lugar, ¿verdad? O sea, por decirte, bueno, estamos en un espacio universitario, no creo que nadie se ofenda. No es lo mismo la dirección de la CETEP con Grabois, que tiene un compromiso político con el kirchnerismo, ¿verdad?, que el grupo tal de tal barrio que además está en la CETEP, ¿verdad? O sea, yo creo que todo eso hay que barajarlo y hay que verlo. Hoy, por ejemplo, el movimiento Sin Tierra tiene iniciativas que cotizan en bolsa en Brasil. ¿Cotizan en bolsa? En bolsa, sí, tienen una alianza con el sector financiero. Ahora, el asentamiento X en tal lugar, bueno, eso hay que ir y verlo cómo se comporta, porque que un dirigente es lo mismo, si todo fuera tan vertical no hubiera habido Cordobazo, ¿verdad? Claro. Porque pertenecían todos a la CGT, o bueno, algunos a la CGT de los argentinos, pero hay que ver los casos concretos, ¿verdad? Luz y Fuerza, donde estaba el gringo, ya se me fue el nombre, Tosco, Agustín Tosco, no es lo mismo que Luz y Fuerza Nacional, ¿verdad? Entonces, hay que ver los casos concretos, y además la autonomía no es un lugar donde vos llegaste y ya te plantaste ahí al sol y estás bajo el sol de la autonomía, ¿verdad? En el paraíso. Es una actitud de todos los días. Y así como puede desandarse una posición autónoma hacia la heteronomía, también puede hacerse el camino contrario, ¿verdad? Sí. Hay grupos que no podían no ser muy autónomos o nada autónomos y terminan siéndolo. Entonces yo creo que el análisis abstracto en estos casos no tiene mucha utilidad. Perfecto. Nos vamos acercando un poco al final.
¿te parece 2 preguntitas más? Y después si abrimos Dale. un ratito a alguna, bueno, algún comentario, pregunta. Como educador popular y también como conocedor de muchas experiencias de educación popular, esto mismo se juega, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las políticas educativas, digamos, desde el advenimiento de las políticas del Banco Mundial y de la participación de las sociedades civiles, las ONG educativas, las fundaciones, digamos. A mi modo de ver, bueno, en el caso argentino los bachilleratos populares, pero en otros casos otras experiencias, se marca muy claro, entran en un desafío, ¿no? En un desafío claro, ya que la educación popular estrictamente no es una cuestión de formato solamente, no se puede definir solamente por el formato, pero la pregunta, digamos, dirigida a vos es los desafíos que tienen hoy las experiencias de educación popular, o qué desafíos ves que te parece que tienen que ponerse sobre la mesa. Bueno, yo creo que hay muchos desafíos. Un desafío es hacer carne en los sectores populares que más necesitan la educación popular, ¿verdad? O sea, los pobres de la ciudad y del campo, que necesitan mecanismos, herramientas para superar la situación en la que están. Eso como algo muy general. Pero después hay un desafío interno en la educación popular muy profundo que tiene que ver con superar las metodologías. La educación popular terminó simplificándose a ver si se hace la metodología del ovillo de lana o la de las pisadas o la representación teatral o el canto. Entonces yo creo que los educadores, yo he estado en encuentros donde 7, 8 educadores nos juntamos, entonces la discusión es, bueno, ¿qué dinámica hacemos? Claro. ¿Verdad? Entonces eso es de una pobreza enorme, ¿verdad? O sea, ese es un desafío importante, ir más allá de las metodologías. Lo tercero tiene que ver con que todavía la educación popular es demasiado logocéntrica, demasiado racionalista, demasiado occidental, diría yo. Y los pueblos originarios, negros, campesinos, no son logocéntricos, tienen una parte racional ¿verdad? Pero ¿por qué hay que escribir en el papelógrafo todo? ¿Verdad? Para muchos de esos pueblos la emancipación viene por el lado del ritual, de la danza, del canto, de otras formas. Igual desafío que tiene el pensamiento, el mismo desafío tiene el pensamiento crítico. ¿Por qué el pensamiento crítico solo se puede codificar en términos de paper, de libro, o de tesis doctoral, o de artículo para revista indexada? O sea, hay muchas otras formas de pensamiento, de prácticas emancipatorias que superan lo que es el pensamiento, ¿verdad? Ahí hay un desafío a la racionalidad occidental dominante. Entonces, bueno, y después hay un desafío que es la institucionalización. Yo les recomiendo un trabajo de Gloria Ghon, G-O-H-N, que ella hace ya más de 10 años, en el 2000 y poco, un balance de la educación popular, y uno de los desafíos consiste en superar la profesionalización. Yo hago educación popular solo si tengo un salario X. No, la educación popular era un compromiso con los sectores populares que se inició de otro modo que no era a través de la profesionalización. O sea, si va sumando, hay un conjunto yo creo que por un lado hay que volver a los orígenes, pero no literalmente, porque los orígenes también eran muy complicados, eran en dictadura, eran muy ilustrados, porque Paulo Freire era un hombre ilustrado. Entonces hay que aprender, yo creo que la educación popular tiene el desafío de aprender otras formas emancipatorias de otros pueblos. La educación popular, como las comunidades eclesiales de base, fue en el periodo de hegemonía de la clase obrera y de la familia nuclear, ¿verdad? Por algo los pentecostales y los evangélicos le comieron el terreno a la educación popular y a las comunidades de base, ¿verdad? Porque han aprendido otras lógicas, ¿verdad? A mí me gusta mucho la práctica que hace la Garganta Poderosa
de los campeonatos de fútbol, ¿verdad? Con unas reglas nuevas de otro tipo, esos campeonatos de fútbol que no se cuentan los goles, que es para divertirse, y hacen campeonatos, o sea que se puede. Y el fútbol de la garganta es un fútbol emancipatorio, un fútbol en el que participan las mujeres, en el que participan las personas que tienen movilidad restringida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno. pensar que el fútbol es solo el opio de los pueblos, que lo es un lío, ¿verdad? Creo que de este tópico se pueden desprender un montón de preguntas, quizás en otro momento la podemos como profundizar. No quería dejar de hacerte una pregunta relacionada ahí sí capaz con la política de arriba, por si eso vale como expresión, como fórmula. Y tiene que ver con esto. En Argentina, en este momento, hay un debate que comparte, me parece, bueno, no es un debate generalizado, pero sí es un debate que me parece que tiene una extensión. Las fuerzas progresistas, que son parte, digamos, del Frente de Todos, plantean una cuestión de imposibilidad a partir de la relación de fuerzas adversa que se está teniendo. Entonces esa idea o ese desafío de ir por más está planteado con el límite de una relación de fuerza. Y al mismo tiempo hay un fenómeno que se está dando no solo en Argentina, sino bueno, en muchos lugares del mundo, en Latinoamérica está claro, de la irrupción de fuerzas de derecha que van ganando mayorías, que van ganando como parte de las agendas públicas, digamos, y además también participaciones electorales, son parte del debate que la política va permitiendo. Entonces ahí una mirada sobre eso, si es que tenés algo relacionado con eso, porque así resulta una encerrona, ¿no? Si la relación de fuerzas está adversa y las fuerzas de derecha solo ganan terreno, me parece que hay un camino donde solo hay el nacimiento de nuevos monstruos, ¿no? No queda otra, no hay salida a la crisis, como diría Gramsci. Bueno, una mirada sobre eso, si es que tenés y nos puedas Yo creo compartir. que la relación de fuerza siempre es una mirada desde arriba, porque está observando el escenario fríamente, como si fuera un tablero de ajedrez, ¿verdad? Y entonces ver cómo opero yo en esa relación de fuerza, yo, la vanguardia, ¿verdad? Vamos a ver, porque muchos de los que están al frente del Frente de Todos siguen siendo vanguardistas, aunque no lo reconocerían. Entonces me parece que ese es un problema, y el otro problema es que no puede haber relación de fuerzas que admite o que patee para adelante el problema que significa que la mitad de la población argentina sea pobre y que un porcentaje alto de niños y niñas sean pobres. A eso tenés que darle una solución o por lo menos plantear un camino ya. Y como sí sabemos que la relación de fuerzas es una mirada estadocéntrica, ¿verdad? Vos tenés que desarmar esa mirada y tenés que decir, bueno, el problema de la pobreza no lo puede resolver el Estado, no lo puede resolver el mercado. ¿Qué hacemos para resolver el problema de la pobreza? Entonces, ahí encontrás un montón de colectivos que están trabajando, Pelota de Trapo, los Hogares de Cristo, que no son mis favoritos, pero están, y montón, LO en Córdoba, y montón de grupos expiqueteros que están trabajando no solo para bajar bolsones de comida de los camiones del ejército, que es horrible, sino con proyectos reales, para que la gente supere la situación en que está. Lo que pasa es que muchos de esos, desde el Papa, desde Francisco para abajo, lo hacen en un sentido de no considerar a los pobres como sujetos, ¿verdad? Son objeto de ayuda. Y bueno, es una política determinada. Yo creo que la otra política, la de que los pueblos y los sectores populares resuelvan sus necesidades con sus fuerzas, que fue el movimiento piquetero del 2001, ¿verdad? Es otra lógica que se ha perdido y que es necesario, bueno, todavía se mantiene en algunos sectores, y que es necesario impulsar de una forma radicalísima. Buenísimo. Bueno,
compañeros, queridas estudiantes, si quieren 10 minutitos más. Raúl, ¿podés? Sí, ¿Sí? no hay Dale, problema. buenísimo. Bueno, a ver, Raúl, mi pregunta, yo te llevo al terreno de la educación popular, sobre la cual ya hiciste varias reflexiones. Desde tu personalísima postura y mirada, ¿qué lugar ocupa hoy para vos en las experiencias populares la figura de Paulo Freire, el pensamiento de Freire? Porque hay, digo, y explico el sentido de mi pregunta, en la Argentina hay un buen segmento de la educación institucional u oficial, si querés llamarlo, sea privada o sea pública. Hay una banalización de Freire, hay eso, no hay mejor término para definir que esto, una banalización del pensamiento freiriano. ¿Qué ves vos que andás por otros barrios, digamos? ¿Qué ves respecto del pensamiento de Freire? ¿Es un pensamiento agotado? ¿Es un pensamiento joven y fuerte? Dale, contanos cuál es tu Mirá, mirada. yo creo que Paulo reflexionó hace 50 años, ¿verdad? Comenzó su reflexión, y su pensamiento no tiene por qué tener 100% de vigencia en un mundo que ha cambiado radicalmente. Por ejemplo, Paulo no habla de los temas del patriarcado, ¿verdad? Aunque se pueden deducir cosas de su crítica de la educación bancaria. Pero creo que hay una cosa básica en Paulo. ¿Cuál es el motivo? Pensemos pedagogía del oprimido. Una de las palabras que más repite Paulo es revolución, ¿verdad? O sea, él estaba haciendo un balance de la revolución de los 60 años que llevaba, de los 50 años que llevaba la Rusia soviética, de la década de Cuba, de lo que fuere, y él estaba viendo que ahí había problemas. Es una crítica muy fuerte a la vanguardia, ¿verdad? Al concepto de vanguardia. Por eso él siempre dice, una mano lava otra mano, es con la gente, no para la gente. Entonces yo creo que esa tensión de Paulo tiene enorme actualidad. Él fue muy influido, lógicamente, por Fanon, vos lo sabés, y hoy estaría siendo influido por las mujeres, por las feministas, por las mujeres negras y las mujeres indígenas, las feministas comunitarias, las feministas negras, por los pueblos originarios. En la época de Paulo, el feminismo no tenía la fuerza que tiene ahora y los movimientos originarios tampoco. Entonces yo creo que esa misma tensión, que para mí guarda toda su entereza y su validez, de lo que está haciendo mal el movimiento emancipatorio, el movimiento revolucionario, bueno, lo llevaría hoy a beber en esas otras fuentes. Clarísimo, Raúl, gracias. ¿Tenés preguntas en el chat de Julián? Sí, hay un par, Erika y Celina. Me queda un poco trabado, podría acelerar un poco más, gracias. ¿Y la autonomía de los movimientos sociales que se relacionan con el Estado quedan condicionadas? Esas son las preguntas. A ver, ¿qué es la autonomía? Aquí hay que ir a Castoriadis, ¿verdad? La autonomía es, yo me doto de mi propia ley, yo tomo las decisiones, en el acierto o en el error, no soy correa de transmisión de ningún partido, de ningún Estado, de ninguna iglesia, de ningún sindicato. Yo soy autónomo. Ese es el comienzo de la autonomía. Los pueblos han avanzado más en decir la autonomía territorial tiene que ser integral, tiene que ser en salud, en educación, en justicia, porque somos los que estamos en el subsuelo. Ahora, como dije, esto no puede ser blanco y negro. Un movimiento que entra en relación con el Estado pierde automáticamente su autonomía, depende. Yo no puedo decir a priori sí o no, ¿verdad? Porque lo mismo tuvo una reunión y le dieron un proyecto para construir una vivienda o un salón comunal. Ahora, si durante 10, 20 años mantienen una relación de dependencia con el Estado y a cambio de esa relación de dependencia económica apoyan electoralmente a tal partido y terminan incrustando a sus cuadros en una institución del Estado, son dos cosas distintas. O sea, yo lo que creo es que no podemos hablar de autonomía o de no autonomía en abstracto.
hay que ir y decir, la UTT hoy, la Unión de Trabajadores de la Tierra, ¿es un grupo autónomo o no? Ellos se reivindican autónomos, han hecho algunos acuerdos con el Estado, tienen un cargo, dirigen el mercado del abasto de Buenos Aires. ¿Son autónomos o yo no lo voy a responder? Eso hay que estudiarlo y hablarlo con ellos y verlo en qué sentido los condiciona. Porque si tener un cargo al frente del mercado de abasto te hace aflojar las críticas al gobierno, es una cosa. Pero si vos tener ese puesto allí te permite facilitar que los pequeños productores estén en mejores condiciones para comercializar sus productos, es otra. Entonces, insisto, no se puede zanjar, pasar una raya y decir es o no es autónomo. Hay que mirar el tiempo, el proceso, el largo proceso, y hay que mirar en detalle cómo son las relaciones, qué ganan y qué pierden, qué piden y qué dan, y muchas más cosas que no entran aquí. Sí. Bueno, ¿hay alguna más, compañeros, compañeras? Si vos querés hacernos alguna, Raúl, antes de irnos, sé que sos de Aclarado, dice Celina. aclarar. No, capaz que Carlos se quedó con ganas de preguntar algo más, Dale. que dijo que tenía 180 preguntas. Sí. Las tengo, Raúl. Bueno, te hago, no quiero copar la parada, digamos, porque me interesa que las chicas, los muchachos y las muchachas pregunten. Pero, ¿tenés en este momento voy a reformular la pregunta. ¿Es posible, en el caso de Argentina, un análisis global de los movimientos sociales o digamos, de su deriva, de su orientación, de su trabajo? ¿Es posible un análisis global, una tendencia, con las características de excepcionalidad que se pudieran señalar, o es imposible eso y hay que hacerlo insularmente, digamos, con cada movimiento en particular? ¿Qué observás? Porque hay una variedad en términos de nominaciones, pero habría que ver. Mira, yo creo que hay una tendencia muy fuerte en Argentina y en el mundo a un pegarse a los estados, a los gobiernos, ¿verdad? Como tendencia macro, sobre todo de las grandes organizaciones. Los pequeños colectivos es distinto, pero no me alcanza con eso. Yo les voy a decir algo que es horrible lo que les voy a decir, pero me siento motivado a decírselos porque además no le pasa solo a Argentina. Yo siento que la Argentina como nación es una nave, es un Titanic que hace tiempo chocó con el iceberg y está haciendo agua. O sea, Argentina es un Estado-nación hundiéndose, con un hundimiento estructural. No sé si me explico lo que quiero decir. Yo creo que el choque con el iceberg fue, porque chocó con un iceberg el Titanic, ¿no? Con una piedra de hielo. Fue por los años 40, 30, 40, la década infame, por ahí, creo. Y las naciones no se hunden en 20 minutos, demoran mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el Titanic se está hundiendo, si el capitán es Carlos o soy yo o es Juli, da lo mismo porque se está hundiendo. Entonces, aunque tengas el timón de mando, el poder, no cambia mucho la cosa. Ustedes miren lo que fue Macri, lo que fue el kirchnerismo, o sea, la última etapa del gobierno anterior de Cristina, y lo que es ahora, y es evidente que uno empeora para aquí, otro empeora para allá, pero ninguno puede decirse que endereza la nave. ¿Por qué digo esto? A Uruguay le está pasando en otros tiempos algo similar, a Brasil también, o sea, Argentina es como una adelantada en este sentido, ¿no? Yo creo que lo que hunde a una nación, esto es terrible, es la lucha de clases intensa. Argentina tuvo en el siglo XX el proceso de clase obrera más potente del mundo. Entonces el capital dijo, con estos negros no queremos saber nada y se fueron, ¿verdad? Y ahora lo que hay no son capitalistas, son negociantes. Bueno, esta es mi imagen que es muy cortada así,
en grueso, ¿no? Por el tiempo y por mis capacidades. Entonces, cuando un mundo, porque lo que se está hundiendo no es Argentina, es el mundo, el sistema mundo, se está hundiendo, el concepto de movimiento, de lucha, de estrategia, de organización, tiene que estar adaptada a eso, ¿verdad? No puede ser como en periodos anteriores que decías, bueno, hago esto y presento este programa y organizo tal cosa y hacemos tal otra. Entonces, esto es un movimiento de urgencias, a los botes. Por eso yo sostengo que hay que crear arcas, hay que crear pequeñas comunidades fuertes, sólidas, capaces de navegar en la tormenta y capaces de sacarnos de este marasmo en el que estamos. No como humanidad ni como nación, sino a las miles de comunidades que podemos formar o a las que podemos llegar. Yo no creo que ya tenga sentido seguir hablando de nación, de país, porque estamos en una situación muy comprometida como humanidad. Y creo que la pandemia termina de poner eso en un lugar muy, muy extremo, ¿verdad? Justo te iba, sobre el final, creo que lo aclaraste, te iba a repreguntar si, digamos, al ver una situación global, porque dijiste, bueno, la Argentina es un caso adelantado, entre comillas, pero no ocurre solo en la Argentina. Digamos, vos estás viendo, me queda, creo entender que estás viendo el hundimiento de los estados-nación, ¿no? Lo dijiste sobre el final, corregime si malinterpreto. Ahora, ¿es hundimiento del capitalismo? Porque al capitalismo le han firmado el decreto de defunción tantas veces, y parece todavía conservar cierta capacidad de supervivencia. ¿Cómo ves el tema del capitalismo por fuera de los Estados-nación? Yo creo que estamos yendo hacia un feudalismo fascista, un feudalismo de élites, y creo que es probable que utilicen rasgos del capitalismo, pero en lo que ya estamos entrando es otra cosa, es en grupos mafiosos organizados que utilizan el Estado y los mecanismos de mercado para salir a flote. El capitalismo fue el de los años 30, 40 y para atrás. Hoy esto es un delirio, no puede ser que cuando un continente entero como África tiene el 6% de la población vacunada y la gente empieza a morir y a morir, las multinacionales como Pfizer, que hicieron su vacuna con guita del Estado, no le quieran dar al Estado la fórmula, ¿verdad? En el caso de que apruebes las vacunas. Entonces, es una cosa, son los pistoleros, los mafiosos. Esos son los gobiernos, el capital hoy. Entonces, si eso es capitalismo, es una discusión. Clarísimo, clarísimo. Rotundo. Bueno, compas. Bueno, gracias, Raúl. Te agradecemos. Gracias, Raúl. Un millón de gracias. Cuando quieran, en otro momento la seguimos. Dale. Yo es que ahora tengo otra clase dentro de un rato. Encantado. Bueno, que pasen muy bien. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Gracias. Chao. Conversaciones en el pasillo. Buscamos entendernos un poquito más.